Tener apego evitativo, por definición, no significa en absoluto que sea una persona que diga mentiras, que engañe, que oculte cosas, etcétera. Cuando decimos esto o escuchamos esto, porque no es que lo digamos, es que se oye a menudo, ¿verdad? De forma personal, ¿no? Es que una persona, he tenido una pareja, un apego evitativo y me engaña, me oculta cosas, etcétera, ¿verdad? No es porque sea por apego evitativo. Quiero decir que una persona con apego evitativo puede ser la persona más honrada del mundo, más honesta del mundo, más sincera del mundo, etcétera. No tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas con apego evitativo a veces, muchas veces, por su propia tendencia a la evitación, prefieren ignorar algo antes que hablarlo, ¿no? Esto ya lo sabemos. Y esto a veces se traslada en la relación de pareja como un engaño de algún tipo, ¿no? Quiero decir, pero solamente a veces. O sea, no siempre pasa, pero cuando la relación va mal, pasa más, ¿verdad? Y cuando se sienten presionados, etcétera, pasa más todavía. Si tú tienes una pareja que en su trabajo, por ejemplo, ha tenido un problema o un evento con otra persona de su trabajo y no te lo quiere contar, pues posiblemente sea porque cuando te lo cuente, piense que a lo mejor le vas a empezar a hacer preguntas, ¿quién es esta persona? ¿Por qué hablas con ella o con él? Etcétera, ¿no? Si tienes interés, se puede poner celoso, celosa, a lo mejor solo pregunta por curiosidad, pero el hecho de que la persona con apego evitativo piense que se va a encontrar con esta situación, ya prefiere no hablar de esta otra persona. Incluso aunque no sea por celos, no tiene por qué ser por celos. A veces puede ser simplemente, estando en el trabajo, ha tenido un conflicto con esta persona y llega a casa y no te lo cuenta a lo mejor porque sería revivir el conflicto, volver a sentirlo ya cogido y lo ha olvidado y no quiere pensar ni hablar más de ello. Esto es algo que pasa de forma muy habitual. Ahora, también es cierto que si esto pasa, por ejemplo, luego tú te das cuenta de que no te ha contado algo y tú le dices, claro, tú piensas que lo normal es que me cuentes las cosas, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, bueno, es que no me has contado nada, porque no me has dicho nada, porque, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la otra persona empieza a sentirse mal, ¿no? No solamente por lo que haya pasado, sino también porque tú te has sentido mal. Entonces, claro, llega un momento que en vez de contarte las cosas, cada vez te las cuenta menos. Y cada vez que pasan cosas, si ve que no te vas a enterar, pues pensará, bueno, pues aquello no digo nada, nadie se sabe, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto se acaba convirtiendo en una mentira, en ocultar cosas. Entonces, hay que entender muchas veces que la persona con el apego evitativo lo único que hace es evitar problemas. Claro que muchas otras veces también esta sería una forma natural, suave, pero también es cierto que muchas otras veces en su propia tendencia de no contar las cosas, de ignorarlas como si no hubiesen sucedido, también a veces sí que hay cosas que ocultan, por supuesto, ¿no? Hay como una creencia, ¿no? De si no lo digo, si no lo hablo, si nadie lo sabe, pues que no ha pasado, no he hecho nada malo, ¿no? Eso también pasa, sí que es cierto. También pasa muchas veces que, por ejemplo, tienen relaciones como más superficiales o de amistad con personas, por ejemplo, del otro sexo, ¿no? Y no te lo cuentan porque te vas a poner celoso o celosa, pero también piensan que no han hecho nada malo. O sea, piensan, yo no he hecho nada malo, porque esto para mí no es nada malo. Yo puedo tener relaciones con otras personas y ya está, ¿no? Aunque haya a lo mejor atracción o no haya atracción, pero piensan que no hacen nada malo porque solo hablan o porque solo toman un café o porque solo salen pero no hay nada más. Y entonces piensan que no hacen nada malo. Y como piensan que no hacen nada malo, pues no te lo explican a ti porque tú piensas que es algo malo. Aquí también pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Hay que entender que el problema aquí lo tenemos en la habitación. Es una tendencia a pensar que todo aquello que no hablo, que no se sabe, no ha pasado, no es un problema. Evito los problemas y así no existen. Sí que es cierto que pasa esto, pero no es porque sean personas mentirosas,
en absoluto. Pueden volverse mentirosas, como todo el mundo. También le puede pasar a cualquiera que no tenga apego evitativo, ¿verdad? Pero no es porque sean mentirosos, sino es porque ellos evitan siempre sentirse mal, evitan los problemas, evitan sentirse rechazados, evitan sentirse juzgados, evitan los conflictos. Eso lleva a omitir muchísima información. Por eso acabamos a veces pensando que nos engañan. Por lo tanto, si nos encontramos en estas situaciones, debemos recordar que el problema viene por cómo le hacemos sentir a veces, ¿no? Ojo, algunas veces no, o sea, no podemos meterlo todo en el mismo saco. A lo mejor sí que es una persona mentirosa, a lo mejor ha desarrollado esa habilidad, esa habilidad no quería decir, ese hábito de mentir, porque lo ha desarrollado en otras relaciones, en otras parejas, o ya de pequeño, ¿no? De pequeña. Entonces, debemos ver que están estas dos partes, la parte en que sí que es un mentiroso o mentirosa, ¿verdad? O la parte que corresponde a la relación. La parte que corresponde a la relación es importante ver lo que hablábamos antes, porque si nos explica algo, si nos cuentan algo, lo que debemos hacer siempre es no hacerles sentir mal. O sea, si nos explican que ha habido un problema con el trabajo, con un compañero, con una compañera, o ha estado en tal sitio, o ha llegado tarde porque se ha parado a hablar con alguien o ha tomado un café con no sé quién, etcétera, no deberíamos empezar a sentirnos mal con él. O sea, como digo, ¿y por qué? ¿Y qué hacías? Y no me parece bien, y es que yo, ¿no? A quejarnos, a presionar. Porque si hacemos esto, es cuando esta persona se empieza a sentir como más acorralada, ¿no? Y otras veces no mentira. Simplemente tenemos que aceptar realmente que nos está contando las cosas y nos las está contando porque en principio no tiene nada que ocultar. Por lo tanto, si no hay nada que ocultar, pues, y nos está contando, otra cosa es que nos ha contado porque llega tarde, pues bueno, no te preocupes, otro día, pues, no, pues nada, si es importante llegas a la hora, si no, no, etcétera, da igual. Si nos está contando que ha tenido un problema en el trabajo, pues lo mismo, escuchamos su problema, tratamos de aliviarle, de hacerle sentir bien. Pero si nos cuenta un problema en el trabajo, por ejemplo, o un problema con su familia, un problema con quien sea, y nosotros le hacemos sentir peor, no nos lo volverá a contar. Entonces, que esto sirve en general para las personas con apego evitativo, pero debería servir para todo el mundo. Pasa que las personas con apego evitativo son más sensibles aquí. Entonces debemos tratar de escuchar y tratar de aliviar y estar ahí pues para nuestra pareja, pues nada, para que se sienta mejor. Si se siente mejor después de haberte contado algo, lo más probable es que te lo vuelva a contar. Eso está claro. Ahora, si estamos en la otra parte, en la que es una persona mentirosa y te ha dicho una mentira, yo aquí lo que te diría siempre es que hagas hincapié en la mentira, ¿vale? Salvo que sea algo muy grave, quiero decir, ¿vale? En la mentira. O sea, no aceptes una mentira. Ahora, el contenido de la mentira es otra cosa, ¿vale? Porque si no es algo grave, que tú crees que puedes asumir, claro, si te ha engañado con otra persona, a lo mejor no es el caso, ¿verdad? Pero si es que ha estado tomando un café con alguien y no te lo ha querido contar porque te ibas a poner celoso o celosa, pues entonces lo que yo quiero decir es que hagas hincapié en la mentira. O sea, es decir, no quiero que me digas mentiras, no me gusta que me digas mentiras, no es bueno para nuestra confianza, no es bueno para la relación. Pero el café es cosa suya. O sea, quiero decir que tiene que encontrar ese espacio en que te puede decir las cosas, ¿verdad? Y no se va a sentir juzgado, juzgada o atacado. Porque si tú le atacas porque ha dicho una mentira, pero también le atacas porque ha hecho algo que a ti no te gusta, evidentemente la próxima vez lo hará y no te lo dirá o tendrá más cuidado, etcétera. Eso es importante también, porque las personas con apego evitativo, como ya sabemos, quieren preservar su libertad, su autonomía. Si realmente no ha hecho nada malo, aunque a ti no te guste, valóralo bien. Valóralo bien, sin mejor no decir nada y aceptar esa parte que no es algo grave, pero no aceptes la mentira. No sé si me explico. Hay que separar la mentira del contenido. La mentira, no, el contenido a veces sí, pero si la mentira no y el contenido tampoco, evidentemente pues va a haber más mentiras. Eso es lo que quiero decir. En resumen, lo importante para mí es ver que la persona con apego evitativo normalmente o genéricamente, claro, quitando las excepciones, miente para evitar un conflicto, miente para que no le hagas sentir mal, miente para enfrentarse pues a tus preguntas, tus quejas, etcétera. Miente para no sentirse juzgado
o juzgada. Miente para no perder libertad o autonomía. Si tú, ante las mentiras o ante lo que te cuenta, quiero decir, no ante las mentiras, sino ante lo que te cuenta, tú no le haces sentir mal, no le juzgas, no le presionas, no le coartas libertad, etcétera, porque la relación lo permite, por supuesto, y tú lo permites, no tendrá necesidad de mentir. Es así de sencillo, ¿verdad? Eso es lo que yo quería decir, porque es útil ver esto, porque si no lo entendemos, pues vemos que cada vez nos miente más, nos ocultan más cosas y lo hacen solamente por evitar el conflicto. Pero nosotros que no sabemos por qué lo hacen y no sabemos qué es lo que oculta ni qué es lo que hace, evidentemente vamos siempre a pensar mal y en ese pensar mal entramos en ansiedad y en esa ansiedad pues presionaremos más y evidentemente nos van a ocultar más cosas. Eso es lo que quería decir.